es para manifestar, es para actuar claramente en torno a la recuperación de la democracia en Venezuela y el respeto a los derechos humanos. Cuando me di cuenta que habían roto los límites básicos de la convivencia política, yo dije, no hay otra opción. Hay que convocar al poder que, con su capacidad constitucional, puede controlar esta situación. El gobierno de los Estados Unidos ha confirmado que se ha puesto en marcha un proceso constitucional, algo que preocupa y le causa mucho temor a Vladimir Putin. Joe Biden ha dicho: mostraremos que la democracia es el ingrediente esencial para el futuro de las Américas. Bienvenidos mis amigos nuevamente a los sucesos más importantes de las últimas noticias de Venezuela y el mundo. Hoy arrancamos con información importante porque el gobierno de los Estados Unidos ha confirmado que se ha puesto en marcha un proceso constitucional para poder declarar así definitivamente como objetivo militar a Nicolás Maduro. Este informe ha sido revelado por un alto funcionario del gobierno del país del norte, quien además había asegurado que esta cooperación con los aliados de la región, los cuales son Colombia y Brasil, con quienes se va a lograr desestabilizar el poder de Nicolás Maduro en Venezuela a tal punto de llegar a expulsarlo del cargo, señores, así como lo están escuchando, ya que el dictador de Venezuela ha sido gravemente acusado por narcotráfico y por pasar por encima de los derechos humanos en el país de Venezuela. Estos cargos lo hacen objetivo principal de las operaciones que realiza el Comando Sur en el Caribe desde hace mucho tiempo y por las fronteras del país de Venezuela. Ya los tanques y aviones se estarían preparando para poder entrar a la ciudad de Caracas y principalmente llegar al Palacio de Miraflores, para dar así con la captura de Nicolás Maduro y todos estos funcionarios dictadores que lo rodean. De las autoridades de la Interpol también se han unido a esta operación en contra del régimen chavista en el país caribeño. Toda esta fuerza internacional había también anunciado que van a empezar operativos para infiltrarse en el país de Venezuela y poder erradicar así definitivamente a todas estas organizaciones criminales, las cuales se encuentran vinculadas con el gobierno de Nicolás Maduro. Pero en realidad, señores, todo esto sabemos que esto es un plan para poder dar con la captura de toda esta gente, del dictador y todos sus funcionarios en el país de Venezuela, quienes sabemos todos son acusados por narcotráfico. Y debemos, señores, entonces recordar también que este señor Nicolás tiene precio de $15 millones por su cabeza, y es por esto que ya algunos grupos estarían buscando interceptarlo en el Palacio de Miraflores. Esto lo que ha hecho también es que ha surgido múltiples traiciones y de sus mismos militares, señores, quienes estarían afirmando ahora que están preparando un golpe de estado para poder así derrocar definitivamente del poder a Nicolás Maduro. Es algo histórico, pero que puede llegar a dar resultados en cuanto a la libertad del pueblo venezolano. También, por otra parte, nos ha llegado la información de la Organización de los Estados Americanos, quienes se encuentran muy preocupados ante toda esta alta cifra de presos políticos que Nicolás Maduro tiene encarcelado en Venezuela. Se necesitan acciones rápidas por parte del gobierno del país del norte para poder imponer así todas estas medidas contundentes y poder realizar elecciones democráticas para escoger un nuevo gobierno el cual cumpla con los derechos en el país de Venezuela y sacar definitivamente a toda esta gente del chavismo, mis amigos. Estas son las noticias del momento. Continuamos con más información. Bien, y continuando con más noticias internacionales, traemos una información importante porque es algo que preocupa, causa mucho temor a Vladimir Putin, cuando el gobierno ucraniano ha publicado un listado de bajas militares rusas, las cuales están cifradas en 31.200 desde el inicio de la invasión del pasado 24 de febrero. Según fuentes informativas, según un medio de comunicación, se ha revelado que Vladimir Putin envió a Ucrania a jóvenes pobres y minorías étnicas, prometiéndoles así un gran futuro para sus familias, lo cual resultó un total fracaso al ver la cantidad de militares rusos, los cuales han caído en medio de los fuertes enfrentamientos entre fuerzas rusas y fuerzas ucranianas. Los pocos datos conformados revelan la gran cantidad de bajas, que suman más de 30.000% de tropas rusas, las cuales fueron enviadas a combatir a Ucrania. El descontento de las familias rusas y oligarcas causa estupor en Occidente, ya que Putin podría estar en problemas, recibir múltiples quejas y amenazas por parte de la oligarquía, los cuales han catalogado como un error de Putin el haber intentado apoderarse de todo un país, el cual tenía el apoyo de la Unión Europea. Por otra parte, Zelensky se ha pronunciado en las últimas horas asegurando que sus tropas se encuentran imponiendo una contraofensiva y ya ha recuperado gran parte del territorio ucraniano, el cual había sido tomado por las fuerzas rusas, y ha pedido a la OTAN una inmediata ayuda para que envíen más armamento militar, el cual servirá para la defensa del país europeo.
Zelensky también celebró una gran victoria y asegura que el fracaso militar por parte de Rusia es evidente y llama a los países de Suecia y Finlandia que se unan inmediatamente a la OTAN para darle un duro golpe al gobierno ruso. El general y comandante de las fuerzas estadounidenses, Joe Austin, aseguró que la cooperación con los países de la Unión Europea contribuirán a la defensa de las fuerzas ucranianas. El gobierno estadounidense había asegurado que las fuertes sanciones en contra de Putin están causando un grave daño a la economía de Rusia y habrían anunciado que se acerca un nuevo paquete de armas, el cual incluirá ametralladoras, sistemas antitanques, sistemas por tierra, mar y aire, el cual servirá para la defensa del gobierno ucraniano. Putin amenaza con una guerra nuclear en caso de que Estados Unidos continúe entrometiéndose en los intereses rusos. Mis amigos, estas son las noticias del momento. Continuamos con más información. Aquí en Los Ángeles aterriza hoy Biden para acoger la Cumbre de las Américas y antes de pisar este centro de convenciones la sensación es más bien de fracaso. Hay muchas ausencias en esta cumbre. Estados Unidos no ha invitado a los presidentes de Venezuela, Nicaragua ni Cuba. La Casa Blanca argumenta que los dictadores no deben ser invitados. Y no han querido venir los presidentes de México, Bolivia, Honduras, El Salvador, Guatemala, la mayoría como protesta por no haber incluido a todos. Bien, y continuando con más noticias internacionales, seguimos con el rifirrafe de la Cumbre de las Américas, organizada por el gobierno estadounidense, donde Joe Biden ha dicho: mostraremos que la democracia es el ingrediente esencial para el futuro de las Américas. El presidente de Estados Unidos inauguró la Cumbre de las Américas en Los Ángeles ante más de 20 jefes de Estado. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, inauguró este miércoles en Los Ángeles la 9ª Cumbre de las Américas con el desafío de seducir a los dirigentes de la región con financiamiento y centrar la agenda en la problemática de la migración y fortalecimiento de la democracia. Biden encaró al comienzo mismo de su discurso inaugural el asunto que despertó controversia en las últimas semanas, cuando su gobierno, como anfitrión de la cumbre, decidió no invitar a los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Recordó la Carta Democrática aprobada en la tercera cumbre y el compromiso de todos los gobiernos de la región de promover y defender la democracia. En un momento en que la democracia está amenazada en el mundo, mostremos que la democracia no es solo el rasgo definitorio de la historia de las Américas, sino que es el ingrediente fundamental para el futuro de América. No siempre acordamos en todo, pero porque somos democracias trabajamos en nuestros desacuerdos con respeto mutuo y diálogo, habría dejado claro el gobernante estadounidense. Así que después de semanas de polémica por la lista de invitados, hoy se está hablando más de la alfombra roja que del contenido de la cumbre. Y con tantas ausencias pierde fuelle uno de los principales objetivos de Estados Unidos: alcanzar un pacto migratorio justo cuando los intentos de cruzar la frontera sur están batiendo récords y las llegadas de migrantes de Centroamérica o de Haití amenazan con desbordar una frontera que está prácticamente cerrada al asilo desde que empezó la pandemia. Esta es la 9ª Cumbre de las Américas y la primera que acoge Estados Unidos desde los años 90. Y para Biden, que está intentando recuperar un papel de líder mundial, es una prueba sobre su capacidad de influencia en América Latina. De momento, su capacidad de convocatoria ya ha sufrido un revés. El presidente también habría anunciado la creación de un cuerpo de salud de las Américas para mejorar la formación de 500,000 trabajadores sanitarios en la región, aprovechando las lecciones que ha dejado el COVID-19. Biden anunció también el levantamiento de la Alianza Americana para la Prosperidad Económica con el ambicioso objetivo de incrementar las oportunidades y acabar con las inequidades. Lo hará apoyando las reformas que encaró Mauricio Claver Caroné en el BID para vincularlo más con el sector privado. La cita de los líderes del continente comienza este miércoles y con ella la oportunidad para los gobernantes de alcanzar acuerdos. Sin embargo, desde la antesala el foro generó controversia. Realmente a mí me sorprendió un poco que en la lista no estuvieran sobre todo Cuba y Venezuela, porque la ruta que se había venido trazando por la administración Biden era aminorar, paliar un poco las medidas contra Cuba. La exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua hizo que otros gobiernos cuestionaran si se trata de una cumbre para todas las Américas o solo de los aliados de Estados Unidos. Que no voy a asistir a la cumbre. El presidente de México y otros países decidieron no ir, pero este podría no ser el mayor reto para Estados Unidos. Lo que evidencia esta cumbre de las Américas es la falta de liderazgo y poder de convocatoria que tiene Estados Unidos en toda la región de las Américas.
No hay más razón para que el hemisferio occidental no sea seguro, próspero y democrático, habría insistido Joe Biden. La ceremonia inaugural de la cumbre había comenzado con un auditorio en el Teatro Microsoft del centro de la megalópolis, California, en la que hizo énfasis en la diversidad del continente americano. Luego subió al escenario la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, oriunda de este estado. Soy una orgullosa hija de California como vicepresidenta. Estoy contenta de poder decir que esta es una ciudad donde la ambición y los sueños se hacen realidad. Por eso esta semana nos juntamos en Los Ángeles en la Cumbre de las Américas con ambición. Nos reunimos para buscar un futuro más incluso y diverso, habría dicho Harris. Algunos analistas ven la Cumbre de las Américas como la gran plataforma para que Washington muestre su plan para el hemisferio. Mientras la región busca soluciones a sus problemas, el presidente Joe Biden enfrenta en casa los estragos del COVID-19, la asistencia a Ucrania en la guerra contra Rusia y un índice inflacionario histórico. No nos olvidemos, por ejemplo, que hay muchos que caracterizan a África como el continente de la pobreza, pero también a América Latina como el continente de la desigualdad. China está encontrando un espacio de influencia en el hemisferio con la meta de poner en duda la hegemonía de Washington. Semanas antes de que el Caribe anunciara que no iban a ir a la cumbre, y estoy hablando de 1 o 2 semanas antes, hubo una cumbre con el canciller de China, de todos los países del Caribe, virtual, donde claramente a eso hay que sumarle las iniciativas por parte de la CELAC para acercar a China al grupo de países de América Latina. El principal diplomático estadounidense para el hemisferio occidental aseguró que Washington es el mejor aliado de la región, pero formuló una advertencia. Estados Unidos no dice que los demás países no deben de tener relaciones comerciales con la República Popular de China, sino que debían entrar en esas relaciones con los ojos abiertos. Las alianzas entre los que estamos aquí son esenciales para lograrlo. Los desafíos de nuestro hemisferio en los próximos años son significativos. Por eso, para volverlos vamos a requerir de coaliciones y oportunidades para lanzar más negativas y para construir nuevas alianzas. Mis amigos, estas son las noticias de Venezuela y el mundo. Como siempre, los invitamos a que se suscriban al canal, compartan el video con sus amigos en las redes sociales, activen la campanita de notificación, le den like, nos dejes tus comentarios y no se les olvide, como siempre, decirnos de qué país nos escriben. Gracias a todos y chao.